Bueno, pues quiero orar un momentito y vamos a empezar. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad, Señor, que me da de compartir con estos hermanos, Señor, tu mensaje todopoderoso. Que sea un mensaje de edificación, Señor. Que sea un mensaje dirigido, Señor, para la edificación y la madurez de todos los hermanos, bendito Dios. Y también, Señor, que tú abras nuestra mente y ilumines nuestros ojos para entender lo que quieres decirnos, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Cuando me dijo Agustín que quería que predicase, pues la verdad es que, bueno, te echas a temblar un poco. Dice, yo llevo aquí poco tiempo, conozco a los hermanos, pero bueno, es una responsabilidad. Cuando me dijo él que predicase, me vino a la mente un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículos del 20 al 23. Vamos a leerlo. Permítanme que me coja las gafas para poder ver bien. Creo que tiene que estar ahí atrás ya el texto, pero bueno, lo voy a buscar aquí en la palabra de Dios, también en la Biblia, y vamos a leer. Hemos dicho Juan 17 del 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Hasta aquí la palabra de Dios. La unidad, como base de la evangelización, es el texto, ¿verdad?, que yo le di al hermano Paco. ¿Y por qué he querido predicar sobre este tema de la unidad unido a la evangelización? Y es porque hoy día se observa en el mundo cristiano, de diferentes confesiones, una preocupación importante por el crecimiento de las congregaciones. Hace poco vi un vídeo de una reunión en el Madrid Arenas, que por lo visto es un lugar donde se hacen conciertos en Madrid, de grupos de la Iglesia Católica, que intentaban hacer campañas de evangelización al modelo que hemos hecho durante muchos años los cristianos evangélicos, ¿verdad? Pues sí, el crecimiento para muchas congregaciones se ha convertido en una obsesión. El hecho de que las comunidades no crezcan como nosotros queremos, ¿verdad? Y en muchos casos también se ha convertido en una frustración. Cuando vemos el efecto de que programas, técnicas o seminarios para evangelizar no producen el resultado que esperamos. Se hacen grandes eventos, se hacen seminarios, se dan escuelas de evangelización, pero no producen el efecto que esperamos, ni tampoco el esfuerzo que se hace para ese tipo de programa. La oración de Jesús en Juan 17 siempre me causó un sentimiento agradable, sobre todo cuando me di cuenta que el Maestro no solamente oraba por él y por sus discípulos, sino que también oraba por mí, por los que han de creer por el mensaje de ellos. Eso me causó un efecto agradable, me daba como una especie de tranquilidad saber que Jesús estaba orando por mí. También él decía, no te pido por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Eso está en Juan 17, 20. El centro de su oración o el motivo principal fue lo que me atrajo con más atención, con una fuerza que yo recientemente no había tenido. Y yo he leído ese texto muchísimas veces porque cuando me convertí, lo primero que yo tuve en mis manos fue
un estudio sobre el Evangelio de San Juan. Como yo decía, me producía una emoción grande el hecho de saber que Jesús oraba por mí. Pero cuando yo voy viendo lo que es la oración de Juan 17, veo cuál es el centro de la oración, para que todos sean uno. Y ahí me quedo yo parado, para que todos sean uno. Eso me atrajo con fuerza. ¿Y por qué quiere Jesús que todos seamos uno? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vaya, la unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad no es un elemento secundario para la evangelización. Es el mensaje del Evangelio vivido. Es el Evangelio, el mensaje del Evangelio vivimos. Que el mundo vea que nosotros vivimos lo que predicamos y que estamos predicando a Cristo. No predicamos una religión, predicamos a Cristo. Y el mundo tiene que ver en nosotros lo que estamos predicando. El mundo quiere ver a Cristo a través de los cristianos. Quiere ver a Cristo a través de nosotros. Jesús no pide primero ninguna estrategia de evangelización. Jesús no está pidiendo discursos brillantes. Jesucristo pide unidad. Una comunión real, reflejo de la comunión entre el Padre y el Hijo, que aunque distintos, sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y eso es lo que está pidiendo Cristo, esa unidad entre los hermanos, entre los cristianos, que aunque seamos distintos, podamos ser uno. La evangelización no se apoya solamente en lo que se dice, sobre todo en lo que se vive. Cuando los discípulos vivimos divididos, el mensaje se debilita. Cuando vivimos unidos, el mensaje se hace creíble para que el mundo crea. Jesús vincula directamente la fe del mundo con la unidad de los suyos. Que sepamos vivir en unidad para que el mundo crea. Una unidad, hermanos, para la que hemos sido capacitados. Hemos sido capacitados para vivir en esa unidad espiritual. En Juan 17, 22, 23 dice Jesucristo: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y yo en este momento digo, la gloria. ¿Qué es la gloria? Que Jesucristo nos ha dado a nosotros la misma gloria que Él tenía con el Padre para ser uno. La gloria es la manifestación del carácter de Dios. Su santidad, poder, amor, justicia, misericordia, fidelidad, así se ha manifestado Dios desde la creación del mundo. Esa es su gloria. No es un concepto abstracto, es una realidad, es una manifestación visible de cómo Dios se da a conocer a través de esa gloria. Fuimos creados para manifestar su carácter, haciéndonos portadores de su gloria. La división entre cristianos se convierte sin quererlo en un mal testimonio. La unidad, en cambio, es el primer anuncio del Evangelio, incluso antes de la palabra o mensaje. La unidad cristiana no es el fruto del esfuerzo humano, es un don de Dios y no es fruto de nuestra buena voluntad. Cuando comunidades distintas, personas diferentes, permanecen unidas en el amor
el mundo percibe que hay algo sobrenatural en esa comunidad y que ese algo sobrenatural está apuntando a Dios. En un mundo fragmentado y dividido, como en el que estamos viviendo también hoy día, la unidad visible de los cristianos es algo extraordinario para ese mundo que todavía no conoce a Cristo. Que los hermanos podamos vivir unidos. Es algo extraordinario. No significa esconder las diferencias, sino poner el amor por encima de ellas. La fuerza misionera del cristianismo es amor, como Cristo ama. Como dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿verdad?, ¿qué mandamiento era el más importante? Dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Seguir ese mandamiento y que vea el mundo que de verdad les amamos a ellos y les aceptamos como son. Juan 17 recuerda que la evangelización no fracasa por falta de medios. Fracasa cuando no hay unidad. Cuando los discípulos vivimos como hermanos, el mundo no solo escucha el Evangelio, lo ve, lo está viendo. Está viendo a Cristo en esos hermanos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor de Dios, descrito en 1 Corintios 13, si queréis podemos buscarlo en nuestra Biblia, 1 Corintios 13, del 4 al 7, se define de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fijaros que este amor lo define la Biblia como amor y le da la definición en griego de amor ágape. El ágape es el amor de entrega total. El amor es paciente. El amor es bondadoso, el amor no es celoso. El amor no guarda rencor, no lleva la cuenta, ¿verdad?, de las afrentas que hemos recibido. El amor no se alegra de lo que está mal, sino se alegra de lo que está bien. No justifica lo que está mal, sino lo que está bien. Si nosotros hemos creído en Cristo, cuando nosotros leemos la definición del amor que vemos aquí, 1 Corintios 13, decimos, ¿cómo puedo tener ese amor yo? ¿Cómo puedo amar de esa manera? Si nosotros hemos creído en Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo, Jesucristo en Juan 7, del 37 al 39, en la fiesta de los tabernáculos, creo recordar, ¿verdad? Si hay alguien que me equivoque, alguien me corrija, se levantó ese día de la fiesta y dijo, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice a continuación, y eso decía del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Vaya, que por creer en Cristo yo tengo el Espíritu Santo, tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En una vasija de barro. En una vasija de barro. Romanos 5:5 dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Tenemos el Espíritu Santo?
¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. Ágape. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Nos capacita para vivir en unidad ese amor? Nos capacita. ¿Tenemos la misma gloria que el Padre y el Hijo tenían para ser uno? ¿La tenemos? La tenemos porque Cristo la ha depositado en nosotros. Entonces, después viene una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Si ya estamos capacitados por medio del Espíritu Santo, ¿por qué no se ve una comunión que favorezca la evangelización? Hemos sido capacitados, lo tenemos todo, no tenemos que pedir nada. Jesús a sus discípulos les dio unas pautas para que le siguieran. Vamos a ver Mateo 16, del 24 al 25. Mateo 16, del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Qué cosa, ¿verdad? Tienes que negarte si quieres seguir a Cristo. Niéguese a sí mismo. Y algo todavía más fuerte. Y tome su cruz. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida, por causa de mí, la hallará. Esta es la condición del discipulado. Si quieres seguir a Cristo, tienes que negarte y coger la cruz. En mi pueblo, en Barbate, cuando alguna persona estaba pasando por una dificultad grande, le decían: hijo, ¿qué cruz tiene? ¿Qué cruz tiene? Bueno, ese era un sentido que se le daba en los pueblos, pero no es el sentido que Cristo le está dando en este versículo. Cuando un reo cogía la cruz, ¿para qué la cogía? Ahí está. Para morir. Para morir. La cogía para morir. Dios no quiere tratar con nuestro estilo de vida adánico, con el estilo de vida que hemos heredado después de la caída de nuestros primeros padres. Dios no quiso tratar con Adán cuando ya, como consecuencia de la desobediencia, su conciencia se había corrompido y su conocimiento del bien y del mal se había corrompido. ¿Qué hizo Dios? ¿Procuró mejorarlo? No, lo expulsó del paraíso. No quiero tratar contigo, lo expulsó del paraíso. ¿Por qué? Porque su condición estaba inclinada al mal. Y esa es la condición que hemos heredado todos desde nuestros primeros padres. Una naturaleza adánica inclinada hacia el mal. Y Dios no quiere tratar con ella. ¿Y qué te dice? Te dice que si quieres seguirlo, tienes que negarte y tienes que morir a esa condición. Tienes que subir a la cruz las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ese es un anhelo que el Espíritu Santo pone en nosotros cuando nos manifiesta que si seguimos viviendo nuestro estilo de vida, Dios no va a querer tratar con nosotros. Tenemos que morir. Tenemos que morir. No podemos ser transformados. Somos una nueva criatura. Que ya no vivimos conforme, como decía Pedro. Dice, por vosotros se ha pagado un rescate para que no viváis más según las tradiciones que heredasteis de vuestros antepasados, decía Pedro. Hemos sido liberados de nuestro estilo de vida. Y decía Primera de Pedro, y se pagó no con cosas materiales,
sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido rescatados de ese estilo de vida. Y esas 24 horas, los 365 días del año, el yo tiene que estar muerto. El yo tiene que estar muerto. Pablo de Tarso decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como ser humano, como hombre, como persona, o lo que vivo en la carne, lo vivo confiando en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo de Tarso, ese fariseo, ¿verdad?, formado en la escuela de Gamaliel, con una cultura religiosa importante, cuando Pablo de Tarso se dio cuenta de a dónde le llevaba toda esa tradición, dijo, ya está. ¿Qué tengo que hacer para quitar eso? Crucificarlo con Cristo. Y dice Pablo, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Dice, y lo que ahora vivo como ser humano, lo vivo confiando en Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me ha demostrado su amor? ¿Puedo confiar en Él? Se ha entregado su vida a cambio de la mía. ¿Puedo confiar perfectamente en Cristo con toda seguridad y dejar mi vida a un lado para vivir su vida? Y para que Cristo viva su vida a través de mí. Cuando yo iba a la catequesis en la Iglesia Católica, el cura nos hacía una pregunta a los chiquillos y decía, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? Y todos repetíamos a la vez, el mundo, el demonio y la carne. Y el cura nos decía que el peor de los enemigos era el demonio, y no es así. El peor de los enemigos es la carne. Porque si no existiera la carne, Satanás no podría tentarnos. Es nuestro peor. Nosotros somos nuestros peores enemigos. No es el hermano, no es el político, nosotros somos los peores enemigos. Porque nuestra carne y nuestras emociones que pertenecen a la carne están a disposición de Satanás. Y si no la crucificamos, van a dirigir durante mucho tiempo nuestra vida. No quiere decir que por ser Cristo no seamos salvos. Vamos a ser salvos, pero no vamos a vivir una verdadera vida en Cristo porque seguimos conservando los efectos de la carne. La carne en griego es sarx. Se puede referir al tejido físico y también tiene otro significado en el Nuevo Testamento. Vemos que la carne se opone al Espíritu Santo, indicando la naturaleza caída e inclinada al pecado. Eso es lo que manifiesta la carne, nuestra naturaleza caída, inclinada al pecado. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo que no quiere el Espíritu. Entonces no podemos dejarnos llevar por nuestra naturaleza pecadora porque eso no lo quiere el Espíritu. No puede coexistir, no pueden convivir, coexisten pero no conviven. La una con la otra. Una tiene que morir para que la otra pueda vivir plenamente en el creyente. En Romanos 8, del 12 al 14 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les invita a hacer, pero si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Todo es por el Espíritu Santo, todo es por gracia, nada depende de nosotros. Solo se trata de vivir siempre con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De eso se trata. Cristo Jesús que se humilló a sí mismo por amor hasta la muerte. Y nos está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 3 al 8,
que tengamos la misma forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que por amor a nosotros, Él se negó a sí mismo. Él dejó en el cielo todas sus prerrogativas divinas. Se anonadó. Dejó todo a lo que tenía derecho para venir a morir por nosotros, y lo hizo por amor. Porque nos amaba tal como somos. Si nosotros somos conscientes de eso y lo anhelamos, todo lo demás vendrá por añadidura. De manera que produzca en la Iglesia el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros, como dijo Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo decrezca, dijo, para que Él crezca. Tenemos que decrecer nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Se trata de que Él pueda hacer con nosotros lo que se propuso hacer con nuestra vida, para cumplir su propósito. De eso se trata. Para que Él haga a través de nosotros lo que Él se propuso desde un principio, para cumplir ese propósito en nuestra vida, que para eso fuimos creados. Para eso fuimos creados. Aunque seamos vasos de barro. Los personalismos en la Iglesia son un enemigo de la unidad. Las divisiones, el personalismo fomenta las divisiones, lleva al egoísmo y a la creación de grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Todo esto destruye la unidad y la armonía en la Iglesia. Cuando la atención se centra en un líder, carisma o grupo en lugar de Jesucristo, se rompe la unidad del cuerpo de Cristo. Algunos líderes se creen que son mejores de otros, se alimentan de la soberbia, de los celos y buscan el reconocimiento. Eso no es lo que buscaba Cristo. Son actitudes que destruyen la unidad. Mirad cómo se aman. Es una expresión atribuida a los primeros siglos del cristianismo. Eso decían los paganos, aquellos paganos crueles, frívolos. Decían, mirad cómo se aman. Se daban cuenta de que había algo sobrenatural en la unidad de esos cristianos. Y era el mundo de aquel tiempo. Y de eso se daban cuenta. De esa forma poderosa, la unidad de los cristianos, ese amor, esa unidad se hacía visible y el impacto que esa unidad tenía en el mundo pagano. Esa frase expresaba el impacto que los cristianos en esa unidad tenían en el mundo pagano. Compartían bienes, cuidaban de viudas, huérfanos y enfermos. Permanecían unidos incluso en la persecución, algo que yo pensaba cuando nuestro hermano Eloy trajo a Puertas Abiertas, cómo esos cristianos que están sufriendo terriblemente por el hecho de ser cristianos, soportando lo que es la intolerancia religiosa, pero viven unidos. Y ellos, a pesar de la persecución, vivían unidos. Se reconocían como hermanos, incluso más allá de su origen, daba igual de donde fueran, ya fueran libres o esclavos de su clase social o cultura. No sabía cómo terminar y se me ocurrió unos ejemplos bíblicos de cómo se empieza a romper la unidad. Ustedes recuerdan a la madre de Santiago y de Juan, ¿verdad? Oh, qué mujer. ¿Cómo quería a sus hijos? Quería un privilegio para ellos, ¿verdad? ¿Qué le dicen a Jesús? Maestro, que uno se sienta a tu derecha y el otro se sienta a la izquierda.
Qué cosa, ¿verdad? Quería un lugar de privilegio. ¿Qué ocurrió cuando los otros discípulos oyeron lo que esta mujer estaba diciendo? Que se indignaron. Se indignaron. El deseo de poder rompe la comunión. El deseo de poder rompe la comunión. El reino de los cielos no se construye con privilegios, sino con servicio, humildad y entrega. ¿Qué ocurrió en la iglesia de Jerusalén con la elección de los diáconos, verdad? ¿Qué ocurrió? Había unas viudas que eran de origen griego, que murmuraban entre ellas porque se sentían que no eran tan bien atendidas como las viudas de los judíos, y murmuraron. Ahí la verdad que los apóstoles estuvieron muy bien, ¿eh? Hay que reconocerlo, dijeron, nosotros no podemos hacer eso, pero escogerte entre vosotros, de vuestro grupo, 7 hombres con una serie de cualidades para que se encargue de ese trabajo. Ahí se paró el tema de la división, pero ¿qué iba a provocar la división? La murmuración. Dice la palabra de Dios que murmuraban entre ellas. La murmuración. Y la murmuración es cuando empezamos a hablar mal de otros. Eso no está en la condición del cristiano que ha muerto en la cruz de Cristo. No podemos hablar mal de otros cuando los principales enemigos somos nosotros. Somos nosotros. Incluidas las emociones. No era Jeremías el que decía, engañoso es el corazón más que cosa alguna, ¿verdad? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuánta gente dice, déjate guiar por el corazón? ¡Oh, qué equivocados están! Cuán engañoso es el corazón, dice, y perverso. Qué mal si nos dejamos guiar por nuestro corazón, por nuestras emociones y no por Cristo. Estoy llegando al final y me gustaría compartir con vosotros una conclusión sobre la madurez espiritual. La madurez espiritual y la humildad de los discípulos son claves para que exista unidad en la iglesia. Un discípulo maduro entiende que la iglesia no gira en torno a su persona, a su gusto o a sus ideas, sino a Cristo. Por eso no busca imponerse, sino servir. La madurez nos libera del orgullo, de la necesidad de tener siempre la razón y del afán de protagonismo, que tantas veces rompe la comunión. La humildad, por su parte, nos hace reconocer que necesitamos a los demás. El humilde sabe escuchar, perdonar, corregir con amor y aceptar las correcciones. Donde hay humildad hay espacio para el diálogo, donde hay soberbia nacen divisiones. San Pablo lo expresa con claridad cuando exhorta a la comunidad. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia y soportando unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, del 2 al 3. La unidad no significa pensar todos igual, sino caminar juntos con un mismo Espíritu y un mismo Señor. Cuando los discípulos crecen en madurez y viven desde la humildad, la iglesia deja de ser un campo de rivalidades y se convierte en una familia. Un cuerpo donde cada miembro aporta sin competir. En definitiva, la unidad es fruto del Espíritu, pero se cultiva con corazones humildes y vidas maduras. Y esa unidad vivida en el amor es uno de los testimonios más creíbles del Evangelio ante el mundo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Amén.